Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pablo Escobar. Pablo Escobar, un personaje que ya se volvió casi que mítico en la historia reciente colombiana. Él quería ser presidente de la República, pero cuando vio que su plata del narcotráfico no le alcanzaba a comprar a todo el mundo, desató una guerra infernal contra Colombia y fuimos muchos los colombianos que padecimos su violencia. Nos quitó a seres queridos, nos quitó a policías, a ministros, a procuradores. Recordamos esa época, las personas que vivimos esos momentos tan aciagos. Hoy eso se ha vuelto a revivir y se ha vuelto a revivir a través de una serie de televisión de Caracol que ha hecho que esa época aciaga la vean hoy por las noches todos los colombianos en la serie del Patrón del Mal. Hay un patrón de la ficción y hay un patrón de la realidad. Hoy hemos querido tocar ese tema, cómo se vivió realmente eso que estamos viendo nosotros todas las noches en esta serie que tanto ha conmocionado a este país. Para meterle un poco de ají al asunto, quiero mostrarles lo que tenemos aquí preparado para ustedes y quiero que lo vean con mucha atención, porque no es solo una anécdota de lo que pasó cuando Pablo Escobar casi que nos mata el alma. En agosto de 2012, Semana publicó esta nota. Un día le dijeron a Felipe López, presidente de Publicaciones Semana, que lo buscaba por teléfono Gonzalo Rodríguez Gacha. En ese momento, Semana estaba haciendo una investigación sobre una guerra entre esmeralderos por el control del occidente de Boyacá. Sus protagonistas eran Gilberto Molina y el mexicano, quien finalmente asesinó al primero y a su gente. Por ese motivo, Semana estaba reconstruyendo esta historia, lo que llevó a Gacha a llamar directamente a la revista. Doctor López, como veo periodistas suyos por acá, quisiera saber en qué puedo servirles, le dijo. Al saber que el propósito era un artículo sobre la guerra entre esmeralderos, Rodríguez Gacha contestó: no es por esmeraldas, sino por rutas. Usted entiende que yo estoy en un negocio mucho más rentable que el de las esmeraldas, pero así como yo respeto a los periodistas, espero que estos me respeten a mí. A mí me pueden llamar narcotraficante y no hay problema, me pueden llamar asesino y no hay problema, pero el que me llame esmeraldero tendrá problemas conmigo. Laura Restrepo escribió un artículo muy comentado sobre el fenómeno del sicariato en Medellín en la época de Pablo Escobar titulado La cultura de la muerte. El segundo informe salió sin firma y le daba especial despliegue a la información suministrada por la policía. Pablo Escobar lo leyó y no le gustó. Y como Restrepo había firmado el primero, pensó que el nuevo también era de ella. Así que le envió un mensaje de que la había mandado a matar. Laura le respondió que ese segundo artículo no era de ella, a lo que Pablo Escobar le dijo: no tengo problema con el primer artículo, pero la moto ya se fue y no tiene radioteléfono. Así que a Laura no le quedó más alternativa que irse 3 meses del país. Su declaración al regreso fue: imposible que en ese tiempo no hayan encontrado al de la moto para decirle que ya no. Esta era la Colombia de Pablo Escobar, que hoy revivimos todas las noches. Aunque las anécdotas parecen de ficción, el terror que se vivió fue real. Para tocar este tema hemos invitado al cineasta y ex representante de la Cámara Sergio Cabrera, quien tiene engavetado un documental de 5 horas sobre el jefe del cartel de Medellín que no ha podido ver la luz porque no encontró financiación. Tim Ross, corresponsal en Colombia de varios medios internacionales y uno de los pocos que entrevistó a Pablo Escobar. Andrés Parra, quien ni conoció ni vivió en carne propia la guerra de Escobar, pero a quien le ha tocado representarlo, y Carlos Gustavo Arrieta, quien en ese entonces se desempeñaba como procurador general y fue quien recibió a Pablo Escobar el día que se entregó. De nuevo aquí en Semana en Vivo. Andrés, comencemos por usted, que veo que está, ¿cómo está de cambiado? No se parece en nada a Pablo Escobar, entre otros. Volviendo a la vida. Ya era hora, ¿no? No se parece en nada a Pablo Escobar. ¿Sergio, no le parece? Tiene su aire. Tiene su aire el Pablo Escobar de la televisión. De la televisión, que es distinto al Pablo Escobar de la realidad. Pero bastante mejor cara. ¿Sí?
Bueno, gracias. Andrés, muchas veces le han preguntado cómo ha hecho usted para construir ese poderoso personaje que ha hecho usted de Pablo Escobar. ¿Cuál fue su decisión? O sea, porque hay muchos Pablos Escobares, como por dónde se metió. No, yo lo que me planteé desde el principio, me preocupaba mucho el parecido con el personaje original. Me preocupaba porque hay mucha información sobre Escobar que la gente puede en cualquier momento buscar, en internet, en los documentales que se han hecho. Entonces, sí, me preocupaba mucho crear un personaje que la gente creyera y entendiera, pero que no se pareciera. Entonces creo que ese fue el punto de partida, como desde la voz y desde los gestos y desde la afuera, viendo documentales todos los días. ¿Y cuál documental vio con más precisión? Hay uno que se llama Los Archivos Secretos. De Pablo Escobar, que es dado por la familia, de los archivos que Ese dieron. Lo vi varias veces. Sí. Pero los vi, creo que todos los que existen, ¿no? Lástima que no vio la... Pues me estoy enterando que hay 5 horas de Escobar. Yo me hubiera dado un banquete con 5 horas de Escobar en ese momento. Sí. Y usted terminó, cuando termina para introspectarse, digamos, como para meterse en el tema del asesino, ¿cómo hizo? De la persona que asesina y que además es capaz de decir y hablar de la ética y de la moral, como hace usted todas las noches. Eso era lo que a mí me costaba más trabajo al principio, y lo que hice fue como reunirme con unos amigos psicólogos que trataran un poco de explicarme esa contradicción, porque Escobar es una enorme contradicción, y son varias además. Él tiene muchísimas caras. Entonces uno como actor cae normalmente en tratar de darle una lógica al pensamiento de los personajes, y eso en Escobar es muy difícil. Entonces fue como agarrarme un poco de esas teorías que hay, porque además hay otro montón de teorías, casi que se ha convertido él en un personaje muy estudiado por la psicología en todas partes, y ver esa definición donde ya en el mundo de Escobar todo eso es posible, porque su ética es, ellos lo definen como entre muchas otras cosas, como un antisocial, agresivo, sádico, con ausencias de vergüenza, pudor, asco y miedo. Entonces, dentro de eso, todo es posible. Sí. Todo se vale. No, pues sí. En el mundo, digamos, de Escobar, todo se vale. Entonces ya para mí era mucho más, digamos, fácil, entre comillas, meterse ya a construirlo. Poder ser tan cariñoso con los hijos mientras está él dando una orden terrible, ¿no? Al tiempo. Usted sabe que yo le pregunté al hijo de Pablo Escobar cómo le parecía su padre. Obviamente era el hijo de Pablo Escobar, una oportunidad que lo entrevisté en Buenos Aires, cuando nadie lo había descubierto. Y me dijo que era muy buen padre, que lo que más se acordaba era que era, pero tremendamente buen padre. O sea, qué cosa tan impresionante, ¿no? No, y seguro. Que era su padre, ¿no? Que era muy buen papá. Yo recuerdo que cuando empezamos, a mí me escribió una sobrina de él, me contactó por alguna red social, y me mandó un mensaje muy extenso donde primero, bueno, que ella había visto el cartel, que anestesia, que se había enterado que yo iba a hacer a Escobar, y lo único que ella decía era: yo solo espero que la serie muestre ese ser humano amoroso y maravilloso que era mi tío, y es lo único que espero que logremos ver también. Entonces eso es lo que lo deja uno como... Tim, tú que conociste a Pablo Escobar, les voy a hacer primero a cada uno una pregunta para que después entren en calor y, ¿verdad? Y enfrenten sus palabras con las del otro. ¿Tú conociste a Pablo Escobar y entrevistaste a Pablo Escobar? Un poco, sí. ¿Un poco? Mira, bueno, de lo que me acuerdo. Y mucha gente alrededor de él. Pero lo fascinante de Pablo Escobar era no solamente cómo él se impuso, sino cómo a él fue impuesto el papel del Pablo. Si no fuera él, habría sido otro, pero él fue más brillante que cualquier otro en utilizar esta alianza de la política, el militarismo y la plata de la droga, con la necesidad de tanta gente, tanta joven en las comunas de Medellín, de buscar un papel, de buscar una figura, un salvador.
de buscar quién les daba liderazgo. En el momento en que había toda esta generación sin futuro, sin empleo, sin posibilidad, con rencor, con resentimiento, la gran mayoría hijos de desplazados por la violencia de la generación anterior. Pablo era producto de toda esta presión social en el momento del auge de la cocaína. Ya había empezado mucho antes, pero él fue quien supo aprovechar. Él fue quien supo hacer toda esta alianza. La manipulación del narcopopulismo sobre la gente. Que se vuelve... Fue un concepto brillante. En esto es una figura inigualable. Una frase que te impactó de la que te dijo en esas entrevistas que... Primero, su actitud como imperioso. Sí, era usted es el primer periodista extranjero que tiene el honor de la entrevista conmigo. Y era cierto. Creo que sí. Muy pocos lo Pero era hicimos. un emperador, una figura absolutamente de un poder. Uno lo sentía a metros. Carlos Gustavo, a usted le tocó el momento más complicado, digamos, o más interesante, digamos. Es recibirlo cuando él se baja de ese helicóptero y decide entregarse a la justicia. Déjeme, yo le digo dos cosas antes. A ver. Hablamos de que es un personaje mítico, brillante, y yo no considero que sea ni mítico ni brillante. Yo considero que de verdad, para mí fue la personificación del mal. Y yo quisiera, como colombiano, que las facetas humanas de Pablo Escobar, si es que las tuvo algunas, no fueran el motivo por el cual se fuera a recordar Pablo Escobar. Es que Pablo Escobar, no se nos puede olvidar, que ha sido uno de los criminales más grandes que ha tenido la historia y de las personas que más daño le ha hecho a Colombia. Entonces, cuando uno habla de él como personaje mítico o brillante, pues no dudo que él tuviera una faceta humana como tiene cualquier ser humano. Como Hitler. Pero eso no puede ser la manera como Colombia lo ve, ni mucho menos la manera como Colombia lo recuerda, porque creo que le estaríamos haciendo un favor muy, muy flaco al país, a su historia, a su dignidad, a los muertos. Entonces, de verdad, yo sí, por principio, no lo considero así, lo considero la personificación del mal y una vergüenza para la historia de Colombia, independientemente de las facetas. Ahora, te voy a contar una cosa. Espérate, porque es que yo sí quisiera terminar con la pregunta que tú me hiciste. Más adelante te cuento cómo fue lo de la entrega, los detalles y todo eso, pero yo creo que a lo largo de la vida, a mí me ha tocado ver a muchos criminales y a muchas personas buenas y lo que sea, y yo nunca vi unos ojos que personificaran más esa sensación como de maldad intrínseca que tenía ese personaje. Obviamente yo no puedo decir que lo conocí en las circunstancias suyas ni nada por el estilo, porque yo lo conocí cuando se estaba entregando y estaba asustado y estaba nervioso y todo eso, pero nada de eso lograba ocultar eso que él transmitía de maldad. Obviamente también tengo que reconocer que de parte mía había un prejuicio, porque uno no podía en ningún momento ver a un ser humano. Uno podía ver lo que el tipo representaba, lo que el tipo había hecho, la cara de todas las víctimas, de todo el dolor que le había causado a Colombia. Entonces, pues yo no puedo decir que haya sido ni un honor ni una satisfacción. Fue un trabajo que me tocó cumplir y lo hice y creo haberlo hecho bien, pero de verdad yo tengo recuerdos muy duros y muy impactantes de ese personaje. Sergio, nos quedan pocos segundos, para despedirnos de esta parte, de este bloque del programa, pero a ver, tu percepción de Pablo Escobar, no tengo que tutearlo, su percepción, eso no se hace. Mi percepción de Pablo Escobar, o sea, de todo. Hice el documental, tenía más de 120 entrevistas. La intención del documental era mostrar las diferentes facetas de Pablo Escobar y sin juzgarlo, ¿no? Entrevistando la gente cercana a él, los enemigos de él y intelectuales que reflexionaban sobre Pablo Escobar. Y la conclusión básica que se saca es que era mucho peor de lo que nosotros hemos percibido siempre. O sea, desde niño, desde que robaba exámenes, y los vendía, pero vendía una pregunta, no vendía todo o sea, ya ahí la maldad estaba dibujada desde que él era un niño hasta el final, o sea, mucho más perverso de lo que nosotros siempre hemos pensado que fue. ¿Por qué ese documental no pudo ver la luz? O sea, de pronto ahorita sí la ve.
Sí, de hecho el año pasado casi se revive porque History Channel lo vio y estaba muy interesado en revivirlo, pero es muy costoso revivirlo porque habría que retomar, o sea, es como volver a construir un edificio que se ha abandonado, entonces resulta más costoso, casi igual de costoso que hacerlo de nuevo. Pero no pasaba con el documental un poco lo que pasa con la serie de Caracol, que terminó construyéndose un personaje, un Pablo Escobar que de pronto era demasiado favorable. No, yo creo que el documental mostraba todas las facetas. O sea, inclusive la gente cercana a él, por ejemplo, la mujer que vivió con él hasta los días de su muerte, pues ella decía que después de Dios, Pablo Escobar, creo que textualmente decía, ¿no? Hablando de cuando se enteró de que lo habían matado, pero aún a través de ellos se alcanzaba a ver la perversidad, cómo manipulaba a todo el mundo, porque su especialidad era esa, manipular a la gente. O sea, con el mecanismo de o me apoyas o te mato, pues logró que todo el mundo lo apoyara, todo el que se acercaba a él lo apoyaba. Seguimos aquí en Semana en Vivo, no se vayan. Vamos a seguir hablando sobre cuáles eran realmente los poderes que tenía horribles que ejerció Pablo Escobar sobre esta sociedad cuando nos llenó de violencia. Ya volvemos.